Pastor Cleto Pérez. Amado Pastor Cleto Pérez, Dios lo bendiga. Muchas bendiciones, saludos en el Señor, a todos los bendiga. Estamos firmes, plantados, cimentados en el Señor. Si Dios está con nosotros, nadie contra nosotros. Estaremos en pie, estaremos firmes en el Señor. Vamos a leer la palabra, la Escritura, la santa palabra de Dios en el libro de Romanos, en la carta de Pablo a la iglesia de Roma. Estamos meditando, reflexionando, aprendiendo qué es lo que Dios nos dice a través de su siervo Pablo, cuando este siervo de Dios, este apóstol, escribe a la iglesia de Roma. Habíamos leído y volvamos a leer el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Habíamos dicho, Pablo es siervo, esclavo de Jesucristo. Es apóstol por llamamiento, no por medio de hombres, no por hombres, sino por llamamiento. Y apartado para el evangelio de Dios. Eso es lo que él dice, Pablo, a la iglesia de Roma, apartado para el evangelio de Dios. A partir del versículo 2, 3 y 4 y 5, dice qué es el evangelio, quién es el evangelio, porque él había sido apartado para el evangelio de Dios. Entonces el versículo 2 dice, ese evangelio, dice Dios, que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Este evangelio que Pablo dice, este evangelio de Dios había sido prometido por sus profetas. Es decir, Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. No solo está hablando de Isaías, de Jeremías. Está hablando de todos los profetas del Antiguo Testamento. Está hablando de los profetas que anunciaron ese evangelio que Dios prometió. El evangelio es una promesa de Dios, una promesa hecha en el Antiguo Testamento. Y ya en el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 15, se menciona, el capítulo 3, versículo 15, se llama el protoevangelio, el primer evangelio. El evangelio es una promesa por los profetas. Dios hace la promesa a través de sus profetas, mejor decir así. Y esa promesa de Dios hecha por los profetas, ¿dónde está? Entonces Pablo dice, en las Santas Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. La iglesia no está sujeta a la ley, ciertamente, pero la promesa del evangelio, el evangelio está prometido en el Antiguo Testamento. De manera que nosotros, la iglesia, debemos leer, conocer, escudriñar el Antiguo Testamento, porque allí Dios prometió el evangelio. Entonces Pablo dice, yo soy apartado para el evangelio de Dios, ese evangelio que Dios prometió antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Cuando Pablo escribe, todavía el Nuevo Testamento no estaba conformado como hoy conocemos, lo que se llama el canon del Nuevo Testamento. Romanos, Pablo recién está escribiendo cuando
acabamos de leer cuando leemos, Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, que el Evangelio es promesa de Dios, hecha por los profetas en las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras en esa época es solamente el Antiguo Testamento. Entonces el Evangelio es promesa de Dios hecha a través de los profetas en las Santas Escrituras. Y luego anuncia el versículo 3, dice acerca de su Hijo. Así que el versículo 3 muestra que el Evangelio, la humanidad del Evangelio, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es del linaje según la carne. Entonces, el Evangelio prometido en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, en las Santas Escrituras, ¿quién es? Dice, es su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús, el Evangelio era del linaje de David según la carne. Nos está hablando aquí de la humanidad del Evangelio, de la humanidad de Jesús. Jesús siempre existía, pero tenía que hacerse carne como nosotros, salvación. Entonces tenía que nacer, hacerse hombre como nosotros, humano como nosotros. Y Dios prometió ese Evangelio a través de la humanidad de David, tenía que ser de la línea de David. Entonces, por eso dice que era del linaje de David según la carne, según la humanidad. Así que el Señor Jesús era humano, también Dios, divino. Entonces el versículo 4 nos habla de ese evangelio, fue prometido por los profetas. Promesa registrada en las Santas Escrituras. Y el versículo 4 habla del cumplimiento. Dice, fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios eterno, el eterno Hijo de Dios, se hizo carne, está hablando de la encarnación. Tenemos que hablar de su muerte en la cruz, de su resurrección, de su ascensión, de su glorificación, y que el Señor glorificado se sentó a la diestra del Padre y derramó esa obra del Señor Jesús. El Espíritu Santo muestra que Él es el Evangelio prometido a través de los profetas, registrado en el Antiguo Testamento. El Evangelio es el Señor Jesús, hecho humano, hecho carne, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios y derramó el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo es el Evangelio. Es el Evangelio. Promesa cumplida. Y precisamente el Nuevo Testamento habla del cumplimiento del Evangelio. Debemos leer el Evangelio de Lucas, el capítulo 4. El Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículo 16, del comienzo del ministerio del Señor, cuando Él estuvo en Nazaret.
el versículo 17 dice: se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, fijos en Jesucristo. Jesús 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, el Nuevo Testamento, la obra del Señor, es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a través de sus profetas. Entonces, el Nuevo Testamento, los Evangelios, es el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, el Evangelio es promesa de Dios. Promesa hecha a través de los profetas, promesa registrada en las Santas Escrituras del Antiguo Testamento. Nos habla el versículo 2, 3 de Romanos. Ahora vamos otra vez a Romanos, el capítulo 1. Versículo 2, 3, habla de la humanidad y de la divinidad del Señor. Él fue manifestado, proclamado, declarado Hijo de Dios. Él es el Evangelio. Entonces, los versículos 5 a 7 nos habla que este Evangelio de Dios es para todas las naciones. Porque el versículo 5 dice: ¿por quién? Por Jesucristo, que es el Evangelio de Dios. Dice: recibimos la gracia y el apostolado. Recibimos el favor de Dios, la salvación. Recibimos el apostolado para proclamar esa gracia de Dios, el Evangelio de Dios. El apostolado no solamente tuvo el apóstol Pablo y los apóstoles, sino la iglesia. La iglesia también tiene su apostolado, su servicio, una misión que cumplir. Hemos dicho, apóstol es una persona llamada, enviada, con una misión. La iglesia también tiene esa misión. Entonces Pablo dice: nosotros, dice, ¿por quién recibimos? Nosotros recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe. Si creemos en el Evangelio de Dios, obedecemos. Si obedecemos, tenemos fe. Y fe van juntos. Entonces, dice: recibimos gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, el Evangelio es para todas las naciones, no solamente para una iglesia, no solamente para un grupo, sino para todas las naciones. Entonces, habíamos dicho, Pablo es siervo de Jesucristo, apóstol por llamamiento, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Y qué de la iglesia? El Evangelio es para todas las naciones. Entonces, Pablo dice el versículo 6, dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Hay que poner entre paréntesis esa frase que dice hacer. Es mejor leer de esta manera el versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados
amados de Jesucristo. Así que la iglesia de Roma es llamada por Jesucristo. Los creyentes somos todos llamados por Jesucristo, llamados por Jesucristo. Versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, los que estaban los creyentes de esa época, llamados de Jesucristo. Y no solo eso, el versículo 7 de Dios, amados de Dios. Entonces la iglesia del Señor, los creyentes, somos llamados de Jesucristo, amados de Dios. Y luego el versículo 7 continúa diciendo: llamados santos. Hay que poner entre paréntesis la frase que dice hacer, mejor decir llamados santos. Nosotros también estamos, santo quiere decir separado, nosotros también estamos, la iglesia está separada, apartada para Dios, para el Evangelio, para Jesús. Jesús es el Evangelio. Entonces, esta porción de la Escritura, esta salutación que Pablo hace a la iglesia de Roma, nos dice que es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo, que Dios había ya prometido en el Antiguo Testamento a través de sus profetas. Entonces, es menester necesario nosotros conocer la Escritura, escudriñar, reflexionar la Escritura del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, porque allí Dios prometió el Evangelio, porque allí nos habla del Señor Jesús. Necesitamos tiempo más. El mismo Señor en el Evangelio de Lucas nos muestra en los últimos capítulos cómo el Antiguo Testamento se cumplió en el Señor Jesús. Entonces, apreciados hermanos, el Evangelio es Jesús. Jesús hecho hombre, hecho humano como nosotros, declarado Hijo de Dios, se sentó a la diestra de Dios, está allí, está por nosotros. Así que, hermanos, en este tiempo crítico, difícil que atraviesa la iglesia, la humanidad, Jesús es nuestro Salvador. Él es la buena noticia, porque Evangelio quiere decir buena noticia. Jesús es la buena noticia para la humanidad, para su iglesia, para los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y la iglesia es llamada de Jesucristo. La iglesia es amada por Dios. La iglesia es santa. La iglesia es santa. Entonces, ánimo, hermanos, Dios los bendiga. Esto es lo que nos dice la Escritura cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma. Muchas bendiciones. Vamos a invocar el nombre del Señor, vamos a agradecer al Señor por su palabra y también orar al Señor que su gracia, como Pablo al terminar esta porción de la Escritura dice a esos santos, a esos amados de Dios, a esos llamados, dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es lo que hoy necesitamos en estos días y siempre, no solamente estos días, siempre. Gracia y paz. Señor, te damos gracias en este día. Bendito seas, Dios Todopoderoso, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Jesús es el Evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia. Señor, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por los profetas, tus siervos, a quienes llamaste y anunció tu promesa. Y ellos escribieron esa promesa
y nosotros hoy tenemos tu promesa escrita, esa promesa que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Ayúdanos, Señor, a escudriñar, a leer, meditar, conocer más tu palabra y conocer más de tu promesa, de tu amor, de tu gracia, Señor. Dios Santo, bendice, Señor. Estamos pasando un tiempo difícil, adverso, crítico, sino la humanidad toda. Y tú, Señor, estás sobre todas las cosas, sobre todo acontecimiento, sobre todo hecho. Tú eres el Señor, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, guarda, protege a tu iglesia, Señor. Sustenta nuestra fe. Señor, también provéenos el pan de cada día. Que no falte, Señor, en la mesa de tus hijos el pan de cada día. Bendice, Señor. Y gracias te damos, Señor. Hemos tenido el pan, Señor, todos los días. Muchas gracias, Señor. Dios Santo, como tu palabra dice, gracia y paz a vosotros, a los que estáis en Roma. Esa gracia, esa paz también sea, Señor, con nosotros. Y es con nosotros, Señor. Tu favor, la paz, Señor. La paz no depende, Señor, de las situaciones que acontecen. La paz, la gracia, vienen de ti, Dios Santo. Señor Jesús, eres la fuente de gracia y de paz. Bendice tu iglesia. Bendice, Señor, a tus siervos. Y gracias por tu santa palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas bendiciones. El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Amén. 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 Muchas gracias, amado Pastor Cleito. Así que estemos atentos al mensaje y pueden ustedes volver a escuchar la palabra de Dios, recalcando que la iglesia es separada, apartada para Dios, un lindo mensaje. Y estamos seguros que el Señor ha bendecido y edificado nuestras vidas con la poderosa palabra de Dios. Les bendiga a nuestro Pastor Cleito, a su familia, a sus hijos y todo el ministerio que él tiene de enseñanza. Que Dios les siga dando más para que nosotros podamos ser edificados por medio de la palabra que el Señor siempre le da a nuestro Pastor Cleito Pérez. Que Dios los bendiga. Vamos a estar atentos también a lo que Dios pueda estar haciendo en el transcurso de estos días a través de la página de la Iglesia Roca Eterna. Queridos hermanos, para despedirnos, por favor, vamos a darle la palabra al hermano Antonio y así podamos escucharle y agradecerle también por este tiempo. Hermano Antonio. Bendiciones a todos, la paz del Señor esté con todos, hermanos, y solamente nos queda orar, pedirle al Señor que ya pase todo esto para reencontrarnos otra vez, alabarle al Señor como cada domingo hacíamos durante mucho tiempo. Eso estamos esperando la mayoría de los hermanos, pero por el momento, por nuestras casitas, por este medio, hacer lo mismo, hablar con el Señor. Realmente que Dios les bendiga, Pastor Cleito, bendiciones, Pastor Marcelo, que Dios les bendiga a ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, es muy importante, posiblemente haya hermanas que estén en este instante preparando la comida, tal vez recogiendo algunas cositas y no les haya dado tiempo de escuchar. Ustedes pueden volver a retransmitir. Entren a la página de la Iglesia Roca Eterna y pueden volver atrás y todo el culto de día domingo pueden escucharlo a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5 o en la noche también pueden escucharlo, por favor, porque es muy importante que todos los hermanos salgan edificados con la poderosa palabra de Dios. Si bien es cierto que la tecnología nos permite con un clic escuchar a diferentes pastores de diferentes ministerios,
está bien, no lo prohibimos, pero también es importante que ustedes estén atentos al mensaje que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor Cleto para la Iglesia Roca Eterna. Así que, hermanos, por favor, les pedimos, ustedes pueden bajar inclusive el video, pueden enviar, pueden compartir el mensaje de esta mañana, porque es pues para edificación del pueblo de la Iglesia Roca Eterna. Así que, hermanos, nos despedimos. Vamos a pedirle por favor a Control Central para despedirnos, podamos volver a repetir el video de las misioneritas. Ha sido muy lindo y de mucha bendición para nuestras vidas. Y a los hermanos que han entrado un poco tardecita, ustedes veanlo. Dios los bendiga, hasta la noche, y tenemos mañana también transmisiones, el martes el culto de enseñanza, el jueves el culto de oración, y así vamos a ir pasando las recomendaciones y la información por medio de la página de la Iglesia Roca Eterna. Que Dios les bendiga, hermano Antonio. Y un saludo al Ministerio de Amén, amén. Sí, un saludo a todo el ministerio de Quieres y Consejeros. Estamos muy bendecidos por este lindo ministerio, hermano Antonio. Dios lo bendiga. Ahora sí, hermano Michel, con nosotros, bueno, nos despedimos de la transmisión. Que Dios los bendiga. Estamos muy edificados y pues les invitamos a seguir en la página de la iglesia, atentos a todo lo que podamos estar informando por esta página. Dios los bendiga, bendiciones, hasta más tarde. Amados hermanos, es una alegría poderles enviar un cordial saludo desde nuestras casitas. En esta oportunidad queremos dedicarle palabras de aliento para su vida y su familia, y qué mejor hacerlo desde su palabra. Para que digan a los presos, salid, y a los que están en tinieblas mostraos los caminos, serán apacentados, y en todas las alturas tendrán pastos. Isaías 49:9. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertirá en camino a todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, y yo también el último. Cantad alabanzas a cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas a montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres librará. Amados, todo lo que está sucediendo en este tiempo está en los planes de Dios, nada escapa de sus manos. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerden que Él está de nuestro lado. Queridas misioneritas, les mando un gran saludo para cada una de ustedes. Decirles que ya muy pronto vamos a estar juntas, vamos a poder compartir, alabar a Dios. Quisiera darles unas recomendaciones para cuando salgamos de casa. No se olviden el barbijo y tampoco se olviden colocarse guantes. Sí, chicas, las queremos mucho, Dios las bendiga a todos. Enormes bendiciones para cada uno de ustedes. Hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta. Alguien lo dice cantando fiesta, hacemos fiesta. ¡Todos cantamos, Alisa!
en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya nuestro